Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver una pequeña introducción al programa de GeoGebra, sobre sus características, las secciones que tiene, las diversas herramientas y las cosas que se pueden trabajar aquí que de pronto nos van a servir en el curso de cálculo de, de este semestre. Bueno, para comenzar, estoy empleando la aplicación de GeoGebra Clásico 5, la versión 5. Actualmente, bueno, está la versión 6, que es un poco más moderna, la presentación incluso, pero bueno, para los fines que nosotros vamos a necesitar, tanto la versión 6 como la versión 5 nos van a funcionar de manera perfecta. Hay algunos equipos donde corre la versión 6 de manera suave, hay otros equipos donde es un poco pesada, así que por esa razón nosotros vamos a emplear la versión clásica 5, aunque bueno, puedes emplear cualquiera de las dos versiones que se encuentran disponibles en la página de GeoGebra. Primero, esta es la pantalla principal de GeoGebra, como puedes apreciar. Tiene diversas secciones en la pantalla, por ejemplo, en la parte superior tenemos la barra de menús. Tenemos diversos menús, por ejemplo archivo, edición, vista, opciones, que tienen distintas funciones dependiendo de lo que pretendas realizar, ¿no? Entonces, después en la parte inferior aquí tengo esta otra cinta de herramientas que, bueno, tiene varias herramientas que tú puedes emplear para dibujar objetos geométricos. Por ejemplo, cada uno de estos cuadritos tiene un triangulito que aparece en la parte inferior que me va a desplegar diversas opciones que están como relacionadas con este tipo de instrucción. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí, aparece la herramienta de mueve, aparece la herramienta de gira en torno a un punto, la herramienta de figura a mano alzada y la herramienta de lápiz. Nosotros generalmente vamos a estar trabajando con esta parte de aquí, ¿no? que es la herramienta de selección tradicional. En la parte de punto, si nosotros damos clic en el triangulito hacia abajo, vamos a desplegar el menú completo. Entonces tengo diversas herramientas que están relacionadas con puntos. Por ejemplo, dibujar un punto en un objeto, limitar o liberar un punto que se encuentra adherido a un objeto, la intersección, el punto medio de un objeto o centro, un número complejo, los extremos de una función o las raíces de una función, que son las intersecciones con los ejes, ¿no? Prácticamente. Y los extremos, que son los máximos y los mínimos que tenga la función o la gráfica de la función que estamos analizando. Por ejemplo, si le doy clic aquí en punto, se van a dar cuenta que se pone en color azul. Si le doy clic en intersección, cambia la forma de la herramienta. Entonces, por ejemplo, en la herramienta punto, yo puedo darle clic en cualquier parte de la vista gráfica y vamos a dibujar un punto por ahí. Por ejemplo, quiero dibujar un punto en las coordenadas 1,1, entonces aquí 1,1 aproximadamente en esta región. Yo le doy clic izquierdo, perdón, y pues se va a dar cuenta que dibuja el punto A, automáticamente lo etiqueta como el objeto A, porque es el primer objeto que acabamos de definir. Las coordenadas del punto A son 1,1 y nosotros nos damos cuenta que en la vista gráfica aparece la imagen de la figura y en la vista algebraica aparece las coordenadas del punto. El punto A tiene coordenadas 1,1. La primera coordenada es la componente X, la segunda coordenada es la componente Y. Si quiero dibujar otro punto, te vas a dar cuenta que dando clic en cualquier otra parte se va a dibujar otro punto. Por ejemplo, aquí automáticamente me va a aparecer el punto B y en la vista algebraica aparecen sus coordenadas. Si yo quiero ya dejar de dibujar puntos, te vas a dar cuenta que bueno, todavía está activa la herramienta de puntos. Hay dos maneras de desactivar la herramienta, ya sea que demos clic en la herramienta de selección o que presionemos la tecla Escape. Entonces la tecla Escape en nuestro ordenador, damos clic en la presionamos y se desactiva la herramienta de punto o cualquier herramienta que tenga seleccionada y entra a seleccionar por defecto la herramienta de selección. Así ya nosotros podemos mover el plano cartesiano e incluso podemos cambiar la posición de algunos objetos. Algunos objetos, cuando tú los defines, quedan fijos y ya no los puedes modificar. En este caso, estos puntos sí los podemos modificar. Si te das cuenta, podemos arrastrarlos y colocarnos en cualquier otra posición. Cuando tú los mueves, automáticamente se actualizan sus coordenadas. Por ejemplo, el punto A tiene coordenada 1,2 y el punto B tiene coordenada 2,2. Entonces hay diversos elementos que podemos definir. Por ejemplo, en esta herramienta pues hay varias cosas que están relacionadas con los puntos. Si nos movemos hacia la derecha, tenemos esta herramienta que tiene que ver, que aparecen varias cosas que están relacionadas con las rectas. Tengo recta entre dos puntos, un segmento entre dos rectas, un segmento de longitud dada, la semirecta, la poligonal, el vector y el equivalente. Bueno, la intención de esto es que pues vayas explorando las diversas herramientas que hay y los parámetros que te piden para que tú los puedas dibujar, ¿no?
A la derecha tenemos herramientas que también tienen que ver con rectas perpendiculares, pero en este caso con intersecciones de rectas o dos rectas en particular. Por ejemplo, si tienes una recta determinada y quieres dibujar una perpendicular a una recta dada, pues puedes darle clic aquí. Una recta paralela, la mediatriz de una recta, la bisectriz de un ángulo, tangentes, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos vamos a la derecha, tengo más herramientas, que es el polígono, polígono regular, polígono rígido, polígono vectorial. Por ejemplo, si le doy clic aquí en polígono, bueno, necesito seleccionar los vértices del polígono. Por ejemplo, si yo ya dibujé estos dos puntos, puedo darle clic aquí, aquí, y me va a pedir que siga dibujando más puntos. Por ejemplo, yo quiero otro punto que esté por acá, otro punto que esté por acá, otro punto que esté por acá, hasta que tú decidas cerrar el polígono. Una vez que tú decides cerrar el polígono, ya automáticamente aparecen las coordenadas de los vértices y también aparecen las longitudes de los vértices. Vamos a darle Escape para que se seleccione la herramienta de selección y entonces podemos seleccionar el polígono. Si yo quiero arrastrar el polígono, lo puedo arrastrar en cualquier posición. Hay algunos puntos que se van a quedar fijos, otros puntos que no. Eso depende mucho de la forma en cómo hayas seleccionado o cómo hayas ubicado los puntos en el plano. Por ejemplo, este punto está pegado aquí al eje, lo liberé porque estaba como adherido al eje horizontal y eso evitaba que yo pudiera trasladar la figura. Entonces, pues ahorita ya puedo trasladar la figura a cualquier posición del plano cartesiano y trabajar con ella de acuerdo a mis necesidades, ¿no? Muy bien. Voy a borrar este objeto. Si yo quiero borrar un objeto, simplemente lo tienes que seleccionar. Por ejemplo, si quiero borrar el punto A, pues le damos exclusivamente selección del punto A y presionamos la tecla suprimir en el teclado o le damos clic derecho al mouse y entonces picamos aquí donde dice borrar objeto. Cualquiera de las dos alternativas son pues adecuadas para poder borrar un objeto. Si quieres borrar todo el polígono, pues le damos clic a todo el polígono, automáticamente se selecciona toda la figura geométrica, presionamos la tecla suprimir y se borró el polígono en sí, pero quedaron los vértices. Si quieres borrar vértices, pues hay que seleccionar uno a uno y vamos a irlos cancelando. Por ejemplo, ahorita los voy a borrar, te vas a dar cuenta de que se pueden borrar fácilmente. Y bueno, eso es la herramienta de polígonos. Entre las diversas herramientas que aparecen, bueno, ahí vemos que hay polígono regular, polígono rígido y polígono vectorial, que son las que habíamos mencionado previamente. Si nos vamos a la derecha, tengo elementos que están relacionados con las circunferencias. Es que, por ejemplo, dibujar una circunferencia dado el centro y un punto, dibujar una circunferencia dado el centro y el radio, etcétera. El compás para medir ángulos, la circunferencia dada por 3 puntos, semirectas, etcétera, ¿no? Si me voy a la derecha, tengo secciones cónicas, elipses, hiperbola, parábola y una cónica por 5 puntos. A la derecha tengo elemento de ángulo, ángulo dada su amplitud, entre otros elementos como la distancia de un objeto lineal, por ejemplo del lado de una figura geométrica. También podemos calcular el área de una figura geométrica, la pendiente de una recta, por ejemplo, definir una lista, determinar si un objeto es una relación, etcétera. Y si nos vamos a la derecha también tenemos pues varias cosas más, como por ejemplo podemos explorar la simetría axial, podemos explorar la simetría central, hacer inversiones de figuras geométricas, hacer rotaciones de una figura geométrica en un ángulo determinado, hacer una traslación, etcétera. Y si nos vamos a la derecha tengo este elemento que me permite, por ejemplo, definir este tipo de variables que se llaman deslizadores, que van a ser muy útiles, por ejemplo, cuando yo quiero definir un objeto que dependa de un parámetro que pueda cambiar dinámicamente mientras estamos haciendo alguna operación. Ahorita vamos a poner un ejemplo de este estilo. También puedo dibujar texto por si acaso quiero yo documentar alguna función o no sé, poner un texto que se vea directamente en la vista gráfica que apoye a lo que estamos trabajando para que no se me olvide, ¿no? Puedo agregar imágenes, puedo poner botones, casillas de control y casillas de entrada en caso de que quieras meter o crear una especie como de formulario donde dependiendo de un resultado, de un dato que tú le proporciones a GeoGebra, pues haga una operación, ¿no? y muestre un resultado. Y a la derecha tengo estas herramientas que tienen que ver con pues lo que puedo hacer con la parte de la vista gráfica, ya sea desplazar la vista gráfica, hacer zoom out, hacer zoom in, mostrar o ocultar un objeto, mostrar o ocultar una etiqueta, copiar el estilo visual o borrar un objeto. Bien, entonces por ejemplo les comentaba que en esta parte del deslizador yo puedo definir un deslizador. ¿Qué es un deslizador? Un deslizador básicamente es un parámetro que tú vas a poder cambiar. Si le doy clic al deslizador y le pico en cualquier parte de la vista gráfica, usualmente, bueno, a mí me gusta colocarlos en esta parte superior para que no no afecte la visión o el campo visual de los objetos que vamos a definir. Entonces yo los pongo por lo general en la esquina superior izquierda, aquí.
me va a aparecer este cuadro de diálogo donde me pide que seleccione el nombre del objeto. Podemos dejarlo así como está por defecto, o a lo mejor si tú quieres llamarle de una manera en particular, le puedes poner otro nombre. Por ejemplo, variable temporal, le voy a llamar así, ¿no? Variable temporal. Y hay que definir el tipo de dato que va a almacenar, ya sea que sea un número, un ángulo o un número entero. Yo lo voy a dejar así como un número, y entonces le voy a decir que me permita que este deslizador pueda cambiar desde -5, o tú le puedes cambiar desde qué valor quieres que cambie, por ejemplo desde -50 hasta 50, y que vaya en incrementos de 0.1 en 0.1. Si tú no le seleccionas el incremento, automáticamente va a ir de 0.1 en 0.1, pero también le puedes seleccionar que vaya el incremento que sea diferente, por ejemplo de 0.2 en 0.2, o que sea de enteros de 1 en 1, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a dejar así por defecto. Voy a darle OK, y automáticamente en la parte superior aparece el objeto que representa pues el deslizador, ¿no? En la parte de la vista algebraica aparece varTemp, que indica que este objeto se llama varTemp y tiene un valor de 1. Ahorita está activo la herramienta de deslizador. Voy a regresar a la herramienta de selección. Vamos a bajar tantito la etiqueta aquí para que no se altere. Y entonces, si te das cuenta, si yo puedo darle clic derecho en el puntito aquí y arrastrarlo hacia la derecha o hacia la izquierda, y te vas a dar cuenta que el valor de la variable temporal está cambiando. ¿Ok? Así. Aquí aparece la T en minúsculas porque GeoGebra está entendiendo el primer carácter después del símbolo de guión bajo, lo entiende como un subíndice, entonces lo está entendiendo de esa forma. Eso alguna vez puede ser un problema. Podemos cambiar el nombre dándole doble clic al objeto geométrico. Si le damos doble clic, se abre este cuadro de diálogo que son las propiedades de ese objeto. Entonces nosotros en la parte de básico aquí podemos darle clic y entonces me van a aparecer este desplegado donde aparece nuevamente el nombre del objeto. Si me está causando ruido este guión bajo porque GeoGebra lo está entendiendo como un subíndice, o sea la letra que sigue inmediatamente después la está interpretando como un índice, pues simplemente lo podemos quitar o poner un guión normal. Pero si no, simplemente déjenlo así, varTemp, y le damos enter y automáticamente se va a actualizar. Ya lo tenemos actualizado tanto en la vista algebraica como en la vista gráfica. Ahora, estas cosas son interesantes porque me van a permitir a mí modificar parámetros de algunas funciones. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para definir una función a mano? Por ejemplo, a mí me dicen, ok, yo quiero hacer la gráfica de una función f de x que sea de la siguiente forma. Entonces me voy a ir a la barra de entrada en la parte inferior, acá. Le damos clic aquí y entonces aquí yo puedo definir todas las funciones que yo quiera trabajar. Por ejemplo, la función f entre paréntesis de x. La función f de x la voy a definir como 2 veces x más 5. Entonces si yo doy si yo doy enter aquí, después de haber introducido esta función, estamos confirmándole a GeoGebra que haga dos cosas. Primero, que grafique la función 2x más 5 y también que enliste esta función en la vista algebraica, en la lista que aparecen de objetos que están definidos. Vamos a darle enter y entonces se reafirma que GeoGebra nos dibujó la gráfica de la función 2x más 5. Ahí está. Entonces yo puedo observar toda la extensión de la gráfica de esta función. Si hacemos zoom out, estamos viendo pues que la gráfica de la línea 2x más 5 se extiende. Y bueno, eso es útil cuando yo quiero analizar las propiedades geométricas de un objeto, como por ejemplo este acá. ¿Ok? Puedo definir más objetos, por ejemplo una función g. La función g de x, ahí está, le damos dos puntos igual, y entonces vamos a definir la función que ahora por ejemplo podría ser una función cuadrática, 2x cuadrado, así, más 5x menos 3. Le damos enter y te das cuenta, automáticamente lo dibujo de otro color. Tengo la gráfica azul que es la función f de x y la gráfica naranja que es la función g de x. Por defecto la variable independiente en GeoGebra tiene que ser la variable x. No entiende si tú colocas una variable diferente porque te va a marcar un error por ahí o no lo va a entender como tú lo quisieras entender. Por ejemplo, si tú quieres definir la función h de s, damos igual 2s más 4 menos s cuadrado. Bueno, siempre y cuando esté, al parecer sí, siempre y cuando esté definido
dentro de la parte del argumento de la función, sí lo interpreta como la variable x, no hay tanto problema. Creí que aquí iba a marcar algún tipo de error, pero no, al parecer sí está funcionando como tiene que funcionar. Entonces, aquí reafirmo que si tú cambias la variable independiente y la defines directamente antes en la parte de la etiqueta de la función, entonces GeoGebra sí lo va a entender. Pero traten de colocar mejor todo en términos de la variable x para evitar confusiones posteriormente, ¿sale? Muy bien, entonces hicimos esto, tengo los dos objetos aquí definidos, esta función que está en color naranja, que es la función g de x, y esta función que está en color azul, que es la función f de x. Yo puedo cambiar los atributos de las gráficas de las funciones dándole doble clic en la línea, por ejemplo aquí, y abriendo el botón, dándole clic al botón que dice propiedades del objeto. Si le doy clic en propiedades del objeto, entonces se habilita este cuadro de diálogo que me permite cambiar pues los atributos de esa figura. Si quiero cambiar los atributos de la figura naranja, le damos clic en la figura naranja y puedo cambiar, por ejemplo, el color, ponerle un color diferente, rojo, azul, amarillo, no sé. Ahí depende de los gustos que tengas cada quien o las necesidades particulares que quieras. El estilo de línea, por ejemplo, el grosor de la línea, que sea más gruesa la línea o que sea más delgada, por ejemplo. Lo vamos a dejar así en 5 como se encontraba. También la opacidad del trazo o incluso hasta el estilo de la línea. Por ejemplo, si no quieres que sea una línea continua, pues le damos clic aquí, cambiamos por línea punteada, por ejemplo, línea un poco punteada pero más fina, mucho más fina, como por puntitos, etcétera. Esto depende mucho de las necesidades o lo que estés buscando. Si quisiera cambiar las propiedades del objeto azul de la función f de x, pues le damos clic en la función azul y automáticamente se habilitan las propiedades del objeto f, ¿no? De la función f, que es 2x más 5. Entonces puedo también cambiar el color, puedo cambiar también el estilo, lo vamos a dejar en este caso así. Vamos a cambiar el estilo para que se diferencie, para que se vea que esto funciona realmente. Y aparece en esta parte, la pestaña de básico, aparecen estos objetos que son objeto visible, etiqueta visible, mostrar rastro, objeto físico y objeto auxiliar. Me voy a centrar en esta parte. Si yo desactivo esta palomita de objeto visible, pues lo único que estoy diciendo a la GeoGebra es que me oculte la gráfica de la función, pero no lo está borrando, sigue estando aquí. Siempre y cuando se encuentre el objeto aquí enlistado, significa que todavía está definido. Entonces, por ejemplo, si yo le clic aquí, desaparece, pero sigue estando en la vista algebraica porque el objeto sigue existiendo para GeoGebra. Lo único que hizo fue ocultarlo. Bien, quiero quitar la etiqueta. La etiqueta, por ejemplo, aparece por lo general en la esquina superior derecha o en la esquina inferior izquierda, no sé, en alguna parte por ahí aparece el nombre. Por ejemplo, si te das cuenta aquí en la línea naranja, en la parte superior dice la letra G. Esta letra G es el nombre de esta función, de la función que está en color naranja. Si tú no quisieras que apareciera la etiqueta, bueno, desactivamos esta casilla y desaparece el nombre del objeto. Si yo quisiera que apareciera el nombre y el valor, le doy clic aquí y entonces va a aparecer el nombre y el valor del objeto. Si yo quiero que nada más aparezca el puro valor, bueno, le doy clic en valor y aparece solo el valor. El rótulo, o sea la letra que representa a la función, o el rótulo y el valor, ¿no? Vamos a dejarlo únicamente como el nombre, listo. Y ahí está. En el caso de la línea azul, está activo también el nombre. Y bueno, tengo esta otra opción que es mostrar rastro, que no es muy práctico o no es muy útil cuando estamos trabajando con funciones, pero sí como con otro tipo de objetos, como por ejemplo los puntos. Si yo dibujo un punto, voy a cerrar el cuadro de diálogo y vamos a dibujar un punto por aquí, por ejemplo, ahí está, y activar la herramienta de selección. Ahora, otra manera de entrar a las propiedades, bueno, les he dicho que dándole doble clic se habilita este cuadro de diálogo y ya puedo cambiar las propiedades del objeto. Pero también para acceder a las propiedades puedes darle clic derecho en el mouse, se habilita este cuadro de diálogo emergente y entonces puedo entrar directamente a las propiedades del objeto. Fíjense que ahí está el objeto A. Entonces, ¿qué hace esta opción que dice aquí mostrar rastro? Si yo le doy clic ahí en mostrar rastro y por ejemplo vamos a darle clic derecho al punto A y lo vamos a arrastrar. Si hago eso, fíjense lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que GeoGebra aparentemente va a dejar un rastro del punto a lo largo del plano cartesiano por donde se está moviendo. Ahí está, lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces, eso es particularmente útil cuando yo quiero analizar si un punto está cambiando en relación a la posición en la que se encuentra en el plano. Si yo muevo el plano cartesiano de posición, por ejemplo, voy a darle clic en esta parte en blanco y voy a arrastrar el plano cartesiano, observen que va a suceder.
se borra el rastro. Entonces, bueno, el rastro nada más es para explorar qué es lo que está pasando con ese punto y tener como una referencia visual de los cambios que sufrió ese objeto, ¿no? Básicamente. Pero eso puede ser útil, por ejemplo, cuando estamos analizando cosas como las traslaciones o las transformaciones que se pueden realizar sobre las funciones. Voy a desactivar el rastro porque no me interesa ahorita analizar ese objeto y ya está. Ahora voy a borrar el punto A. Ahí está, vamos a cerrar el cuadro de propiedades y ya tenemos aquí, regresamos a la pantalla principal. Si le das clic en el eje X, aquí, lo dejamos sostenido y presionamos la tecla control y damos clic, entonces puedo cambiar la escala del eje horizontal. Va de nuevo, presionamos la tecla control y damos clic sobre el eje horizontal, tiene que aparecer esta doble flechita y entonces yo puedo arrastrarlo. Si lo muevo hacia la derecha se amplía la escala, si lo muevo hacia la izquierda se hace más corta la escala, ¿ok? Entonces eso puede ser particularmente útil cuando estamos explorando algún conjunto de valores que de pronto puedan ser muy próximos en el eje horizontal. En el eje vertical también se puede hacer lo mismo, presionamos la tecla control, damos clic derecho, izquierdo, es clic izquierdo, damos clic izquierdo sobre el eje Y, te tiene que aparecer esta herramienta doble y entonces yo puedo arrastrar verticalmente para ampliar la escala o reducir la escala, ¿no? Así. Entonces eso me puede ser bastante útil. Si te das cuenta está cambiando ahí la proporción o la relación de aspecto entre la componente X y la componente Y. Y eso, bueno, va a ser particularmente útil cuando tú quieras explorar pues las propiedades globales de la gráfica de alguna función. Bueno, en esencia, entonces, esta es la forma en cómo se definen objetos, son las diversas secciones que tiene GeoGebra. Hay más secciones que eventualmente vamos a estar explorando, pero bueno, esta es una de las secciones que vamos a emplear por este momento, ¿no? No sé si quedan dudas, pues si quedan dudas puedes escribirlos en los comentarios o preguntarme directamente en clase. Por un momento vamos a... antes de irme, la parte del deslizador que definimos en la parte superior. ¿Cómo lo puedo emplear? Bueno, supongamos que tú quieres cambiar una propiedad de una función. Por ejemplo, imagínate que este 2 tú necesites que esté cambiando dinámicamente, o este 5 de acá. Voy a darle doble clic aquí, se habilita este cuadro de diálogo para poder cambiar las propiedades o la definición de esta función. Y yo, por ejemplo, aquí le puedo decir a GeoGebra, ¿sabes qué? Necesito que este 5 dependa de var temp. Entonces aquí puedo escribir directamente var temp y entonces lo que va a hacer GeoGebra es calcular 2x más var temp, pero var temp en este caso vale 11.5. entonces le voy a dar enter y fíjate lo que está sucediendo. Si yo cambio el valor de var temp, ya sea que lo muevo hacia la derecha o lo muevo hacia la izquierda, tiene que cambiar la forma del objeto. En este caso observa qué es lo que va a suceder. Si muevo hacia la derecha, pues entonces toda la línea va a desplazarse verticalmente. Si lo muevo hacia la izquierda, toda la línea va a desplazarse verticalmente hacia abajo. Eso puede ser particularmente útil cuando yo quiero analizar algunas propiedades de alguna función. Por ejemplo, vamos a borrar todos estos objetos de aquí y vamos a definir una recta. Vamos a definir dos deslizadores. Primero, vamos a definir un deslizador que le vamos a llamar A y que va a estar definido entre menos 5 y 5 con un incremento de 0.1 en 0.1. Le damos Enter y voy a definir otro deslizador al que le vamos a permitir que GeoGebra le ponga el nombre de B y vamos a dejar los parámetros exactamente así como están. Ahora, activamos la herramienta de selección, cambiamos y ya está. Entonces fíjate, tengo estos dos deslizadores y en la barra de entrada voy a definir una función lineal que admita como parámetros al parámetro A y al parámetro B. Entonces vamos a poner f de x, dos puntos igual, y voy a escribir ax más b, así, a por x más b. Entonces GeoGebra va a entender que va a multiplicar el valor de a que ya está definido aquí por la variable x más y le va a sumar el valor de b que está definido acá en el deslizador. Si yo le doy enter, ahí está, entonces te vas a dar cuenta que automáticamente f de x está cambiándolo 1x más 1. Si yo cambio el valor de a, acuérdate que a era el primer parámetro de aquí que está multiplicando a la x. Este parámetro tiene que ver con la pendiente de la recta y este parámetro tiene que ver con la intersección con el eje vertical. Es la ordenada al origen. Acuérdate que esta forma de la recta es la forma ordenada al origen. Entonces, si yo cambio aquí la inclinación, te vas a dar cuenta que está rotando, no cambia la intersección se quedó exactamente ahí porque el parámetro B no lo estoy modificando. Ahí está. Pero en esencia,
esto nada más es para que te des cuenta que este parámetro me permite modificar dinámicamente las propiedades del objeto que estén relacionadas con él. Si yo cambio el parámetro b, pues lo que voy a hacer es un desplazamiento vertical, porque estamos cambiando la intersección con el eje vertical. Vamos a hacer un zoom in para que se alcance a apreciar mejor el cambio, y ahí está, ¿no? Se puede apreciar que la intersección pues corresponde con la letra b. Entonces, por ejemplo, aquí la intersección es 2.5, ahí se ve mejor. Luego la intersección es 3.2, etcétera, ¿no? Y así lo podemos apreciar con mejor calidad, con mejor nitidez. Entonces, de esta forma tú puedes modificar las propiedades de las funciones, y es una manera también pues de trabajar y explorar ahí las cuestiones que tengas que explorar. Vamos a borrar este objeto. Ahora supongamos que voy a borrarlo dándole clic, voy a borrar el objeto de acá y voy a borrar el objeto de acá. Supongamos que defines una función pero no tienes definidos los deslizadores. Por ejemplo, voy a escribir la función f de x nuevamente, pero ahora lo voy a escribir así: a por x más b. Cuando tú haces una definición de este estilo, GeoGebra no sabe qué significa este parámetro, por eso lo está poniendo en color gris, ni tampoco sabe qué significa este parámetro, por eso lo está marcando en color gris. Únicamente entiende qué significa la x, y la x es la variable independiente. Entonces, si yo le doy enter, me va a hacer una pregunta. Observa qué pregunta va a hacer. Pregunta: ¿quieres crear un deslizador para el parámetro a y para el parámetro b? Entonces yo le puedo poner aquí que crea los deslizadores, y automáticamente me va a crear estos dos deslizadores que están vinculados precisamente con la definición de la función que acabas de hacer. Entonces, si yo modifico los parámetros a, ya sea que lo muevo hacia la derecha, pues nuevamente vuelve a ocurrir lo mismo que hicimos hace rato, ¿no? La inclinación de la recta va a cambiar porque es la pendiente la que estamos modificando, y si cambio el parámetro b, pues va a modificarse la ordenada al origen de este caso de la recta que estamos dibujando. Y bueno, esto es todo lo que tenía por el momento. Aquí esta es una pequeña introducción sobre cómo definir funciones y sobre cómo introducir un deslizador a la vista gráfica y vincularlo con un objeto geométrico, ya sea con la gráfica, con la expresión analítica de una función, y así poder observar cuáles son los cambios que se van a producir cuando tú modifiques esos parámetros. Bueno, espero que te sirva este video y espero las demás entregas.